tema de hoy es todo suma bien. Todo suma bien. Al final del estudio de hoy, siempre nosotros le entregamos a ustedes folletos de las lecciones. Cuando se van, ya Ludi allá le entrega su papel. El de hoy es bien importante, porque el de hoy, hermanos, esta fue la profecía que me llevó a mí a estudiar la Biblia y estudiar la verdad en ella. Y ha llevado a muchos otros a hacerse cristianos. Todo suma bien. Vamos a orar primero para que el Señor se encargue del estudio. Así que incline sus rostros conmigo, por favor. Amante Dios y Padre nuestro, Señor, te damos las gracias por un día de vida. Te damos las gracias, Señor, por traernos aquí sanos y salvos. Y sobre todo, Señor, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo y por la sangre que Él te derramó por mí en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que Jesús se presente en estos momentos aquí en este cuarto y que no sea Mario Torres hablando, Señor, sino que sea Jesucristo mismo. Y en su nombre te lo pedimos todo. Amén. Imagínense que usted me invita a su casa a cenar y mientras estamos sentados uno frente al otro, usted me hace una pregunta bien interesante. Usted me pregunta, ¿qué hora es? Y yo le digo a usted, bueno, son las 6 de la tarde. Y usted me dice, cuenta 38 horas y 20 minutos comenzando desde ahora. Déjeme ayudarle. 38 horas y 20 minutos, eso será las 8 y 20 de la mañana, pasado mañana. Porque exactamente usted me dice a mí, dentro de 38 horas y 20 minutos, algo increíblemente importante va a suceder. Luego usted me dice lo que va a suceder y en realidad es algo tan increíble que yo me quedo atónito preguntando, ¿cómo ha podido usted saber lo que va a pasar con tanta anticipación? La mañana siguiente llega y se va. Entonces la siguiente mañana, exactamente a las 8 y 20 de la mañana, exactamente a tiempo, lo que usted me dijo que iba a suceder, sucede. Y yo me quedo completamente impresionado porque usted ha predicho algo con tanta exactitud, 38 horas y 20 minutos por adelantado. Hermano, 38 horas y 20 minutos son 2.300 minutos. ¿Qué usted diría si se pudiese precedir algo, no 2.300 minutos por adelantado, sino 2.300 horas? O quizás 2.300 días. ¿Qué tal 2.300 meses? O imagínense que se pudiera predecir lo que sucedería precisamente 2.300 años por adelantado. Hermano, todos sabemos que nadie puede predecir el futuro 2.300 años por adelantado. Yo no puedo, ni usted tampoco. Pero yo estoy aquí, hermano, esta tarde para decirle que alguien una vez predijo el futuro 2.300 años por adelantado y la predicción incluía varias escalas en el trayecto cuando ciertas cosas ocurrirían. Y cada uno de los eventos, hermanos, predichos ocurrieron a tiempo, exactamente como lo predijo, como fue predicho en la profecía. Esta tarde, hermano, vamos a mirar la más larga profecía en la Biblia entera. No hay profecía más larga. La profecía de los 2.300 años hallada en el libro de Daniel. Esta, hermanos, sorprendentemente, esta profecía traza casi 2/3 del milenio y señala puntualmente el tiempo cuando Dios enviaría el más urgente mensaje de todos los tiempos. Y si quieren saber dónde está el último mensaje de Dios para esta tierra, está hallado en el libro de Apocalipsis. Como ustedes saben, sí, estamos hablando del libro de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos son los dos libros que nos habla a esta generación, la generación del tiempo del fin. El último mensaje de Dios es hallado en Apocalipsis, se encuentra en Apocalipsis 14:7, que dice: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. La hora del juicio de Dios ha llegado. El drama del destino de este mundo, hermano, se desata. En alta voz, un ángel da advertencia a toda nación, tribu y pueblo y le dice:
que su eterno destino pronto estará sellado para siempre. Los destinos de la raza humana serán fijados entonces cuando cada caso será decidido por Dios, el cual es el juez del universo. Y cuando esto pase, el siguiente evento será el regreso de Cristo para cosechar la tierra. Hablando de esta cosecha, Apocalipsis 14, versículos 14 al 16, nos dice y nos describe esto diciendo: miré y he aquí una nube blanca, y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, diciéndole: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está ¿qué? Madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Lo que nos dicen estos versículos, hermanos, es que antes de la venida de Cristo un mensaje sale, y el mensaje dice que la hora del juicio de Dios ha llegado. Entonces nos dice en Apocalipsis 21:12, describe esto un poco más cuando nos dice: he aquí yo vengo cuando. ¿Cuándo? Pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su ¿qué? Su obra. Hermano, la Biblia dice que antes de que Jesús venga debe haber un juicio para determinar quién obtiene cuál recompensa. ¿Me sigue? ¿Cuál es el significado de este juicio, hermanos? ¿Acaso no sabe Dios quién se salva o quién se pierde por adelantado? Hace 2 semanas atrás vimos una controversia en el universo. Un ángel perfecto, el cual Dios creó, se rebeló contra Dios. Este ángel dijo que Dios es de mala fe e injusto. Este ángel, hermano, dice que Dios no está haciendo todo lo que Él puede hacer para salvarnos. Este juicio, hermanos, revelará el enorme amor de Dios. El juicio nos enseña que Dios hizo todo para salvar a todo el mundo. Hermano, la gente se pierde debido a las decisiones que toma. Vamos a hacer eso bien claro. La guerra de Armagedón no va a ser guerra, ni bombas, ni aviones, no. La guerra de Armagedón está aquí, en tu cerebro, porque es lo único que tú tienes para que el diablo se apodere de ti y tú puedas tomar decisiones para con él. Entonces Dios envía su Espíritu Santo para revelar lo bueno y lo malo a nuestra conciencia. Entonces nos trae a la convicción y nos guía ¿a qué? A la palabra de Dios. Quienes se pierden, lo voy a repetir, se pierden no por culpa de Dios, sino por causa de sus decisiones. Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Todos nosotros debemos comparecer ante el juicio de Dios, todos. Usted y yo tenemos un caso pendiente en el tribunal de Dios, vamos a ponerlo así. Nuestros destinos están basados, hermanos, en lo que hemos escogido, pero la pregunta es: ¿cuándo ocurrirá este juicio? ¿O será posible que estemos viviendo en la hora del juicio? La Biblia contiene los gemelos proféticos. Mis 2 libros preferidos de la Biblia: el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Apocalipsis anuncia: antes de la venida de Cristo, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis no nos dice cuándo el juicio comenzaría, pero si te pones a pensar, la Biblia tampoco nos dice cuándo vendrá Cristo. Pero en Daniel la Biblia predice la fecha cuando el juicio de Dios va a comenzar. ¿Podrá ser, hermanos, otra vez le pregunto, que estemos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del tiempo del fin o la hora del juicio? Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Daniel había de sellar su libro profético, pero ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Ha aumentado la ciencia en este mundo? O sea, hermanos, que vemos todas las señales alrededor de nosotros. O sea que nos dice que el conocimiento general y el conocimiento de las profecías, hemos visto que usted ha estado viniendo aquí a través está viniendo aquí por los cumplimientos de la profecía. El Espíritu Santo sabía que ustedes iban a ver. Dios está revelándole a esta generación el conocimiento de Daniel y Apocalipsis, el cual otras generaciones no entendieron. Pero, ¿qué tiene que ver las profecías con el juicio? ¿Dónde ocurre el juicio final? Yo quiero que ustedes vengan conmigo al centro de control cósmico del universo. Vamos a sentarnos, hermanos, alrededor del trono de Dios. Y Daniel 7, 10 y 11 nos dice esto. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Claramente, hermanos, es un evento magnífico el cual captura la atención del universo entero. Es un evento, hermanos, de un significado abrumador, el cual fija los destinos de toda la raza humana. Daniel 7, hermanos, dice dónde ocurre el juicio, pero entonces Daniel 8 nos dice cuándo comenzará. Daniel 8 nos dice cuándo todo será arreglado en el santuario celestial. Nos dice cuándo el santuario será purificado de los pecados de un planeta, y nos dice también cuándo la contaminación del pecado será limpiada completamente del universo. Daniel 8:14 nos dice claramente, y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será ¿qué? Purificado. Él nos dice, después de 2300 días, porque así era que se venían los días anteriormente, así que son los días hoy. Lo que pasa es que nosotros tenemos las horas un poquito transversadas. Los días eran de tarde a tarde. Él nos dice, después de 2300 días, desde los días de Daniel, el santuario será purificado. Pero ¿qué es la purificación de este santuario? ¿Nos está hablando acerca del juicio? Nos habla acerca de arreglar todo bien, las cosas porque se acerca el tiempo del fin del pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Pero ¿qué significó, para Daniel, un judío, lo que estaba diciendo esta profecía? El santuario para muchos de nosotros es algo extraño. Porque acuérdense que Moisés le dijo al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Eso fue lo que le dijo Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a caminar entonces esta tarde a través de este santuario juntos. En la parte de afuera, en la parte exterior se encuentra el altar. Cuando un pecador pecaba, él traía su cordero al lado del altar, como le explicamos la semana pasada. El pecador confiesa sus pecados, pone su mano encima de la cabeza del cordero y así simbólicamente transfiere su culpa al cordero. El pecador entonces toma la vida del cordero. ¿Estamos? La sangre representaba, hermanos, la sangre de Cristo. La mayoría del cuerpo entonces es puesto en el altar para ser quemado. El resto de la sangre se traía dentro del santuario. Los sacerdotes se lavaban entonces las manos frente y entraban a la tienda del santuario. En el primer cuarto, hermanos, se encontraba el lugar santo. A la izquierda se encontraba el candelero, lo que representa a Jesús, la luz del mundo. A la derecha se ve la mesa de los panes de la presencia, que representa a Cristo, el pan de vida. Delante del altar entonces estaba el incienso, que representa nuestras oraciones que van a ser ciertas. La sangre del pecador, hermanos, entonces era aplicada a los cuernos de ese altar y rociada en el piso ante el velo que dividía estos dos cuartos. En el segundo cuarto, el interior se llamaba el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto que contenía la ley de Dios, los 10 mandamientos.
vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para purificar el santuario de todos los pecados confesados. Era el servicio final del ciclo religioso del año. Esto simbolizaba, hermanos, el día del juicio final, cuando todo Israel solemnemente se reunía alrededor del santuario y confesaba sus pecados. ¿Pero qué simbolizaba la purificación del santuario para los judíos? La purificación del santuario, hermanos, era un día de juicio para Israel que simbolizaba el juicio final. Cuando Daniel dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, estaba hablando de purificar el santuario celestial. Estaba hablando, hermanos, del juicio en el universo, purificando la tierra del pecado. Estaba hablando de arreglar los destinos finales de la humanidad. ¿Cuándo debía comenzar entonces esta purificación del santuario de este juicio final? Estamos viviendo en la hora del juicio. Daniel 8:14, vamos a hacerlo otra vez. Y él me dijo hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Habrá dado el reloj la hora? ¿Han concluido estos 2300 días? Daniel 8:17, Gabriel le dice a Daniel, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del ¿qué? Del fin. 2300 días, ¿a qué periodo de tiempo se refiere? ¿Al tiempo de qué? Del fin. Pero usted me dirá, pero yo no entiendo, Mario. Hermano, la clave profética puede ayudarle porque la Biblia siempre se explica a sí misma. ¿Cómo pueden 2300 días desde el tiempo de Daniel extenderse hasta el tiempo del fin? Porque ustedes me pueden decir, Mario, 2300 días son apenas un poco más de 6 años. He aquí, hermano, que la Biblia dice, esto es lo que dice la Biblia en Ezequiel 4:6, día por año te he dado. ¿Ok? Y el número 14:34 nos dice lo mismo, un año por cada día en la profecía bíblica, hermano, no se confundan. No cada vez que la Biblia, la palabra día se encuentra en la Biblia representa un año. Porque la Biblia dice bien claro que Dios creó al mundo en 6 días y reposó en el séptimo. Esos son días literales, pero en profecía se utiliza el simbolismo profético. En profecía bíblica, un día profético equivale a un año literal. En la profecía bíblica, 2300 días proféticos son equivalentes a 2300 años literales. Desde el tiempo de Daniel, si vamos 2300 años, no a la fecha de la venida de Cristo, hermano, sino a la fecha en la cual el juicio comenzó en el cielo. Pero ¿cuándo comenzó esto? Daniel 8:27 nos dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de ¿qué? De la visión y no la entendía. Daniel mismo, hermano, falla en entender la visión de los 2300 días porque él supo que se extendía el tiempo del fin, pero no sabía cuándo eso comenzaría. La Biblia dice, hermano, que Daniel comenzó a orar. Y después nos dice en Daniel 9, versículos 21 y 22, que Gabriel le explicó la visión y le dijo, aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión del principio, me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuál era la visión del principio? Era la visión de los 2300 días, la del juicio y el tiempo del fin. Gabriel vino y dijo, tú te desmayaste porque no entendiste la visión. Yo estoy aquí para explicarte acerca del tiempo del fin. Daniel, yo te explicaré la profecía tan claramente que no la malentenderás. Yo te diré cuándo vendrá el Mesías por primera vez. Así tú podrás entender cuándo comienza el tiempo del fin. Esta es la profecía, hermanos, más sorprendente en la Biblia, que lleva a millares de no creyentes como este servidor que está aquí presentes a hacerse cristianos. Es tan sorprendente que bosqueja desde los días de Daniel hasta el tiempo para la primera venida de Jesús
los eventos durante la vida de Jesús en este planeta y continúa hasta el tiempo del fin. Gabriel comienza explicando esta profecía, respondiendo a la pregunta: ¿cuándo comienza y terminan los 2300 años? Gabriel dice en Daniel 9:24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora vamos a ir un poco despacio, porque yo sé que hay muchos números en esta profecía. Gabriel explica que hay 2300 días y que las primeras 70 semanas aplican al pueblo de Daniel. La palabra determinados, hermanos, en el hebreo significa cortados o separados de. Las primeras 70 semanas fueron marcadas como parte de los 2300 días, pero la primera parte aplica al pueblo de Daniel, a los judíos. Recuerden, hermanos, que en la profecía bíblica un día profético equivale a ¿qué? Un año literal. 70 semanas son determinadas para el pueblo de Daniel. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? 490. La profecía dura 2300 años, pero 70 semanas o los primeros 490 años son para los judíos. Pero la última parte de los días de los judíos, desde los días de los judíos hasta el fin del tiempo, es cuando el juicio comienza. O sea que empezando con la primera parte acerca de la primera venida de Jesús y después la segunda parte acerca de la segunda venida de Jesús. Daniel 9:25 continúa diciéndonos: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el ¿qué? Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas o 69 semanas, si lo ponemos así. ¿Ok? 7 más 60 más 2. En los días de Daniel, hermanos, si se acuerdan, Jerusalén estaba en ruinas. Los babilonios destruyeron a Jerusalén y los judíos estaban cautivos en Babilonia. Entonces vinieron los medopersas pronto, los cuales permitirían a los israelitas regresar a reconstruir a Jerusalén. Gabriel le dice: aquí está el punto del comienzo. Desde la fecha para reconstruir el muro de Jerusalén hasta el Mesías son 69 semanas proféticas. Luego Gabriel le añade y le dice: se volverá a construir la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. O sea, acuérdense bien, vamos a calcularlo usando nuestra clave que se encuentra en Ezequiel 4:6. Dice: día por año te he dado. Un día profético equivale a un año literal, o sea que 69 semanas por 7 días son 483 días o 483 años literales. ¿Me siguen? ¿Me están siguiendo? Ok, si voy muy rápido, me lo dicen. Ponle freno, hermano. ¿Qué decía el texto? La Biblia dice algo bien específico. Desde el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el ungimiento del Mesías príncipe. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. Eso es lo que significa. Dice que habrá 69 semanas proféticas, 483 años. Si ustedes van a Esdras, el libro de Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado en el año 457 a.C. Hermanos, esto es una fecha que ustedes pueden ir a cualquier biblioteca, es una fecha sólida en la historia de este mundo. Y sí, hermanos, sí, estoy de acuerdo, hubo más de un decreto, pero este decreto le permitió a Israel adorar a Dios otra vez en Jerusalén. Era un decreto bien importante. O sea que comenzando con el decreto, en el año 457 a.C., si caminamos 483 años hacia adelante, vamos a ir o vamos a llegar hasta el Mesías. Ahora, cambiar de antes de Cristo a después de Cristo se pone un poco confuso, así que yo voy a explicarles cómo sucede esto. ¿Ok? Si yo estoy aquí atrás y yo estoy aquí en
Si yo estoy acá atrás 453 años antes del cero y empezamos a caminar 1, 2, 3, 4. Si yo camino 457 pasos, vengo al año cero, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Acaso hubo en la tierra o en este mundo un año cero? No. El calendario fue desde el 1 antes de Cristo hasta el 1 después de Cristo. 457 pasos me llevan hasta el año 1 después de Cristo. Pero yo no necesito ir 457 pasos, yo necesito ir 483 pasos o años. O sea que 26 pasos, yo necesito ir 26 pasos más de 457. 26 años después del año 1 me llevan a mí al año 27 después de Cristo. 457 antes de Cristo, avanzo 483 años y me llevan al año 27 después de Cristo. Daniel predijo que Cristo el Mesías vendría y sería ungido como el Mesías en el año 27 después de Cristo. ¿Sucedió así? ¿Cómo lo vamos a ver? Yo se lo dije a ustedes hace 3 semanas atrás. Si yo no hablo solamente utilizando este libro, me retiro. Si se acuerdan, hermanos, Jesucristo fue a donde Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Y en Hechos 10, versículos 37 y 38 nos dice: vosotros sabéis lo que divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Cómo Dios hizo qué? ¿Qué hizo Dios? Ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. La palabra Mesías, hermano, significa ungido. Así que Daniel dijo que Cristo sería bautizado en el año 27 después de Cristo. ¿Sucedió así? Vamos a averiguar. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? ¿Cuál año era? Yo le puedo decir porque ya he estudiado. Era el 15º año de Tiberio César. Como yo lo sé, Lucas 3, versículos 1 y 21 nos dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Hermanos, el 15º año del Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. Jesús fue bautizado a tiempo, hermanos. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en el año 27 después de Cristo. La Biblia nos dice en Lucas 3, versículo 22, nos dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vi una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo contentamiento. Hermano, la Biblia no es un libro común y corrientes, sino es un libro inspirado por Dios, el cual predijo la fecha que Cristo sería bautizado. El decreto fue en el otoño del año 457 a.C. 483 años nos llevan al otoño del año 27 después de Cristo. Y precisamente en el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado. Y después que Cristo fue bautizado, comenzó su ministerio de 3 años y medio. ¿Se acuerdan? Jesús le dice en Marcos 1, versículo 15: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiso decir Jesús con que el tiempo se ha cumplido? Él le dijo exactamente que las profecías de Daniel se han cumplido y soy el Mesías de la profecía. La profecía entonces continúa en Daniel 9:26 y nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué significa se quitará la vida al Mesías? Significa, hermanos, que Jesucristo iba a ser crucificado, mas no por sí, dice el versículo. Él moriría, hermanos, no por sí mismo, sino para morir por ti y por mí. Entonces Daniel 9:27 añade y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos
y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. 69 semanas de las 70 concluyeron en el año 27 después de Cristo. Pero Gabriel dijo: 70 semanas son para tu pueblo. 490 años eran para los judíos. 483 años se terminaron en el año 27 después de Cristo, pero resta una semana, 7 días o 7 años. Cristo, hermanos, confirmó el pacto a muchos durante una semana. En el medio de la semana, Cristo haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto es mitad o cuánto es la mitad de 7? 3,5. ¿Verdad que sí? El mismo centro de la última semana, 3 años y medio desde el otoño del año 27 después de Cristo, nos lleva al año 31, cuando Cristo sería crucificado, hermanos. Cuando la corona de espinas fue puesta en su cabeza. Cuando Cristo iba a llevar la cruz al monte de Calvario, cuando su sangre fue derramada por usted y por mí. Él es, hermanos, el Mesías. Cristo es mucho más que un buen hombre. Él es mucho más que un maestro ético o un filósofo religioso. Él es el Hijo de Dios muriendo en una cruz. La profecía de las 70 semanas nos lleva hasta el Mesías, y desde las primeras 69 semanas o 483 años hasta el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén en el año 457 a.C., hasta el bautismo de Cristo en el otoño del año 27 después de Cristo. 3 años y medio más del otoño del año 27 nos lleva a ¿qué? Nos lleva al otoño a la primavera del año 31, como yo lo sé. Vamos a coger 3 años solamente. Si yo cojo 27 más 3 son ¿qué? 30. Pero eso me lleva al otoño del año 30, pero yo necesito ir 6 meses más. Me lleva a la primavera del año 31. 6 meses después del otoño del año 30 nos lleva a la primavera del año 31. ¿Qué sucedió exactamente en la primavera del año 31 después de Cristo? Jesús, el Mesías, fue crucificado a los 33 años y el año era el año 31 después de Cristo. Era la primavera cuando Cristo, el Cordero Pascual, murió. A la mitad de la semana, Cristo, el Mesías, habría de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. 3 años y medio más tarde, en el otoño del año 34 después de Cristo, el Evangelio salió a los gentiles, a todos nosotros. Ninguno aquí somos judíos. Todos somos gentiles. Marcos 15, versículo 38 nos dice que Jesús murió, entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba hacia abajo. El santuario terrenal, hermano, quedó desolado y no más sacrificios tenían que ser traídos al santuario terrenal. Los sacrificios ofrecidos por Jerusalén desde entonces no tienen significado alguno. Cristo, hermanos, el verdadero Mesías que había muerto en la cruz del Calvario, Él es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Redentor divino. El velo roto, hermanos, es una señal de que el Mesías hizo los sacrificios cesar, predichos, hermanos, en la profecía de Daniel. Jesús marcó una transición del antiguo sistema en el santuario terrenal desde los días de Moisés, y el enfoque ahora se vuelve del santuario terrenal a la obra de Cristo, al ministerio de Cristo, que se mueve desde la tierra hacia el cielo. Y sucedió, hermanos, exactamente a tiempo, al mero día. Eso es una profecía, hermanos. Jesús, el Mesías, hermanos, es el tema del Daniel 9. Estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío, en el año 31 después de Cristo. Jesús murió en el año correcto, el año 31 después de Cristo, en el tiempo correcto del año, en la primavera, en el día correcto del año, en la Pascua. Exactamente, hermanos, como la Biblia predijo, la profecía se había cumplido al punto de la letra. Por eso es que tú puedes creer en esta Biblia. No tienes que estar persiguiendo a hombres, sino sigue a Dios con esta Biblia.
Según la profecía de Daniel, hermanos, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 34 después de Cristo? ¿Se acuerdan de Esteban en el libro de los Hechos? Los líderes judíos, él acusó a los líderes judíos de crucificar al Hijo de Dios, y los líderes judíos, el Sanedrín, pasaron un decreto para apedrear a Esteban. En el año 34 después de Cristo, 3 eventos ocurrieron. Primeramente, Esteban llegó a ser el primer mártir cristiano. Segundo, finalizan las 70 semanas y los líderes judíos rechazaron el evangelio. Y número 3, el apóstol Pablo le lleva el evangelio a los gentiles. Esta profecía, hermanos, se ha cumplido exactamente como lo describe la Biblia. Los primeros 490 años se aplican a los judíos. Los últimos 1810 se aplican a los gentiles. Los primeros 490 años se aplican a los eventos desde el año 457 hasta el año 34 después de Cristo, hasta la vida de Jesús y los eventos asociados con la primera venida de Cristo a esta tierra. O sea que Jesús ata los eventos terrenales a un evento que ocurre en el cielo antes del fin del tiempo. Jesús, hermanos, ata eventos que conocemos históricamente como verdaderos, como la primera venida de Cristo, un evento que ocurriría en el cielo, el cual nosotros tomaríamos por la fe que tenemos en las Escrituras. Los primeros 490 años terminan en el año 34 después de Cristo. O sea que significa que todavía nos quedan 1810 años en la profecía de los 2300 años. 34 más 1810 nos llevan al año ¿qué? 1844 después de Cristo. Desde el 1844, hermanos, estamos viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio. Él dijo: mi gente tiene que entender que yo vengo pronto y que están viviendo en las horas finales de la historia de la tierra y los destinos de la raza humana están siendo decididos ahora. Daniel nos dice en Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Al fin de los 2300 años, hermanos, Cristo se para frente a Dios y revela cómo Él está tratando con cada vida aquí presente. Dios, hermanos, ha sido justo y amante. Dios revela que no pudo hacer más para salvar a ningún otro ser humano. Apocalipsis 14:7 nos dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Podrá ser ahora que estemos viviendo en la hora del juicio? ¿Podría ser que Cristo, el sumo sacerdote celestial, se movió al lugar santísimo? La Biblia, hermano, nos habla acerca de 2 santuarios, uno en la tierra y otro en el cielo. En la tierra el cordero moría. Y si se acuerdan, Cristo vino del santuario celestial y murió en la cruz, ¿verdad que sí? Los sacerdotes en la tierra llevaban la sangre del cordero al lugar santo. Y si se acuerdan, hermanos, Jesús ascendió al santuario celestial después de su muerte. Al fin del año judío, hermanos, el sumo sacerdote iba al lugar santísimo para la hora del juicio y para purificar el santuario de los pecados. Asimismo, hermanos, Jesús en el fin del tiempo comenzó la hora del juicio. Desde el año 1844, hermanos, hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Pero ustedes estarán diciendo: pero Mario, eso hace más de 150 años. ¿Hemos estado viviendo en la hora del juicio por más de 150 años? La Biblia dice que no se sabe la fecha de la segunda venida, pero que nosotros podemos saber el tiempo del fin. Podemos saber, hermanos, el periodo del tiempo llamado el juicio. Los segundos, hermanos, están sonando en el reloj del tiempo. Hermanos, el tiempo se está acabando. Vamos a ponerlo bien claro. Se está acabando. Pero ustedes me dirán: no, Mario, yo necesito un ejemplo. ¿Se acuerdan de los días de Noé? ¿Por cuántos años predicó Noé? 120 años. 120 años predicó Noé.
Por 120 años Noé le dijo, el juicio está colgando sobre el mundo. Pero ¿por qué 120 años? Porque Dios es tan misericordioso que Él quería a toda persona perdida antes del cataclismo venidero del agua. La población de hoy, hermanos, es mucho más grande que los tiempos de Noé. Esto no es un tiempo común y corriente. Yo no sé ustedes, yo solamente tengo 38 años. Pero hay cosas que están sucediendo en el mundo que no estaban pasando cuando yo estaba creciendo. La maldad está por doquier, por todos los sitios. Uno no puede ni salir, ni respirar nuevo. Madres matando a sus hijos. Yo nunca veía eso en el periódico, nunca cuando yo estaba creciendo, nunca lo vi antes. Estos no son tiempos comunes, hermanos. Estas son las horas finales de la tierra. Después que Noé predicó por 120 años, vino el diluvio. Nosotros hemos estado viviendo en el tiempo del juicio por más de 150 años. ¿Cuándo dirá Dios, ya basta? Nosotros no lo sabemos. Y Dios es el único que puede acabar con este mundo. Eso de 2012, se acabará el mundo. No. Cuando Dios quiera que se va a acabar, se va a acabar. No dejen que la gente, hermanos, los envuelva con esto del 2012. Que me lo expliquen con la Biblia si dice que el 2012 va a ser. Porque Jesucristo nos dice, nadie sabe ni la hora, cuando solamente el Padre en el cielo sabe la hora. Jesús, hermanos, está llamándonos a usted y a mí esta tarde para decidir nuestros destinos. Jesús nos está llamando de regreso a la cruz. En Hebreos 9:24 nos dice, uno de mis versículos preferidos, nos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ¿por quién? Por nosotros ante Dios. ¿Dónde está Jesús? Él está en el trono de Dios para representarlo a usted y a mí en el juicio final. Desde el 1844 hemos estado en la hora del juicio. Los destinos de la raza humana ahora están siendo decididos y Cristo está pronto por venir. Ante el trono de Dios, hermanos, usted tiene un amigo. Cuando su nombre llegue, Cristo estará allí, hermano. La profecía de más largo tiempo de la Biblia tiene un sinnúmero de años, muchos números y símbolos en ella, pero todos los números suman bien. Esta profecía tiene un mensaje, hermano, para nosotros y todo suma bien perfectamente. La historia que esos números nos cuentan es el mensaje que Dios quiere que oigamos, el cual nos conduce hasta el año 1844 al comienzo del juicio del cielo. Y allí, hermanos, vemos a Jesús parados entre nosotros y Satanás, invocando su sangre derramada por nosotros, defendiéndonos delante del Padre. Y yo no sé ustedes, hermanos, pero yo tengo un abogado en el cielo que nunca ha perdido un caso. Nunca. Hace un cierto número de años, un muchachito estaba pedaleando su bicicleta, entregando periódicos, y las fincas en aquel entonces quedaban cerca una de la otra. Y mientras pedaleaba el muchacho, como yo antes estaba pensando, voy a hacerle suficiente dinero con las ventas de periódicos para comprarme un perrito. Yo quiero un perrito. Eso es lo que yo quiero. El muchachito no quería ninguna clase, no quería cualquier perro, no. Él deseaba un Golden Retriever, uno de esos teclojitos bien lindos dorados. Pero él necesitaba en aquel entonces $25. Así que continuó pedaleando y ahorrando. Y un día él estaba pedaleando hacia una finca y había un anciano sentado en el balcón, pero había un letrero frente de la finca que decía Golden Retrievers a la venta. Y tú sabes cómo nosotros nos podemos, nos entusiasmamos y todos quedamos, espérate, yo quiero verlo. El corazón del muchachito se llenó de gozo y fue corriendo hacia la casa y le dijo al Señor, Señor, me gustaría ver los perritos. Me gustaría ver los perritos, ¿puedo verlo? Y le dice, ok. Silbó y los perritos vinieron corriendo y la madre absolutamente bella y preciosa venía detrás de los cachorritos. Eran bellos. Unos pocos minutos más tarde,
un revolcado cachorrito, el más chico, vino dando la vuelta de la esquina. Esta pequeña cachorrita, hermano, nació impedida. Una de sus patas era inútil. Y el muchachito le preguntó, ¿qué le pasó a esta? Y el anciano dice, esa perra es impedida. Voy a tener que ponerla a dormir porque de verdad no me vale de nada. Y el muchacho le dijo al Señor, esa es la que yo quiero. Le voy a dar $25, esa es mi perra. Y el hombre le dijo, pero tú estás loco, ¿por qué vas a pagar $25 por esta impedida cuando puedes tener cualquiera de estos perros sanos? Y el muchachito, hermanos, se agarró la pata de su pantalón y empezó a subirse el pantalón. Y mientras él se subía el pantalón, en la pierna del pantalón, un armazón de metal empezó a verse. Y unas bandas de cuero empezaron a aparecer. El muchachito, hermanos, estaba padeciendo de polio. Y su pierna estaba dañada. Y el muchachito, quien caminaba mal, le dijo, Señor, esa perra va a necesitar a alguien que la comprenda y yo la comprendo. Ante el trono de Dios, hermano, en esta hora del juicio final de la tierra, yo no sé ustedes, pero yo necesito a alguien que me comprenda. Yo necesito a alguien que comprenda mis tristezas, mis desilusiones, mis trasfondos, mis congojas. Yo necesito a alguien que enfrente a Satanás, quien derramó su sangre por mí, quien está en el trono de Dios por mí. Yo necesito a alguien que ha vivido en la misma tierra que yo vivo, que ha experimentado las mismas cosas que yo he sentido, hermano y hermana. Yo necesito a alguien que sabe cuán difícil es resistir las tentaciones, a alguien que sabe exactamente qué es lo que yo estoy pasando y entiende la carga que yo siento. Hermanos y hermanas aquí presentes, Jesús comprende. Él está ante la presencia de Dios en la hora del juicio celestial en esta tarde. Él es tu defensor y el mío. Él sabe que nosotros hemos pecado y que hemos caído. Él sabe que hemos dicho, que hemos hecho muchas cosas y hemos pensado cosas que no deberíamos. Pero si le hemos confesado esas cosas a Él, Él se para en el juicio y nos cubre con su sangre. Jesús levanta su propia vida perfecta en vez de la nuestra. Y ante Dios es como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Esta tarde, hermano, Jesús toca la puerta de tu corazón. Y Jesús quiere que usted lo invite a entrar a vivir en usted como su amigo, su Salvador y su Señor. Él quiere limpiar su vida de adentro hacia afuera. Pero Él no va a entrar a menos que usted lo invite a entrar. Jesús nunca se forza. Porque el amor no puede ser forzado. Y acuérdense que la relación que Cristo quiere para con nosotros es una relación de tipo matrimonial. Yo hago cosas por mi esposa que yo no hago por ninguna persona. Y eso es lo que quiere Jesús. Jesucristo quiere que tú hagas cosas por Él que tú no lo haces por más nadie. Más nadie. ¿Qué estás dispuesta tú a hacer en este tiempo del fin? ¿Qué dices tú en esta tarde? Jesucristo te comprende. Y el juicio final, de acuerdo a lo que dice la Biblia,